Puede ser. Es que yo no tengo ninguno. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿me escuchas? ¿La de traducción? ¿Va a ser en inglés? Sí, te va a entrar, la traducción te va a entrar por ahí, por los cascos. Sí, sí. No, es un... Sí, 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 hola, sí, 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 no, sí. No entra. Eso el cable no está bien. La que no he dicho más sí es en mi vida. Sí, 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 sí. ¿Ya? Ahora. Está bajito porque es que... Ah, vale, vale. Venga, venga, Fede, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? No lo muevas, ¿eh? ¿Ya? ¿Sí? 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 ¿Sí o no? ¿Sí? 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 No.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Extremadura. Welcome here to Extremadura, a una región de aproximadamente 42.000 kilómetros cuadrados, muy diversa, en la que nos afectan prácticamente todos los cultivos de agricultura y de ganadería. Me voy a esperar mejor a que hagan la traducción simultánea. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a Extremadura. Para esta región de 42.000 kilómetros cuadrados es un honor tener a europarlamentarios y europarlamentarias de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Una reunión que fue cerrada en noviembre de 2019 gracias a nuestra eurodiputada vecina Clara Aguilera. Clara, agradecerte las gestiones que hiciste con el Parlamento Europeo para que hoy podamos teneros aquí. Una comunidad autónoma donde tenemos todo tipo de cultivos y de ganadería. En el área ganadera somos las primeras en ovino, con más de 2.800.000 reproductoras. En vacunos tenemos vacas nodrizas de una importantísima cabaña de 500.000 reproductoras y somos especialistas en porcino, en el cerdo ibérico, en ese cerdo ibérico que está en la dehesa, una dehesa que mañana veremos y que queremos que veáis la importancia de ese ecosistema dentro de la actividad agroambiental que existe en esta comunidad autónoma. En cuanto It doesn't work. Another one? Please. ¿Sí? ¿Ahora? A lo mejor es el aparato. Maybe another one? Okay. ¿Sí? It doesn't work? It works now? Okay. Como decía, mañana tendremos la oportunidad de visitar una dehesa. Hoy lo decía nuestro compañero emeritense, europarlamentario Ignacio Sánchez Amor, la importancia de la dehesa en nuestra región. Y vamos a ver una dehesa donde vamos a poder ver la ganadería extensiva. En cuanto a cultivos de regadío, somos los primeros productores nacionales en tabaco, en tomate y los segundos productores nacionales en arroz. Los terceros productores nacionales en maíz. Tenemos 270.000 hectáreas de olivar y 85.000 hectáreas de viñedo, que son los cultivos leñosos más importantes de esta región. 30.000 hectáreas de frutales, los más importantes, la ciruela y la cereza,
que somos los primeros productores nacionales de la cereza en el Valle del Jerte. Cultivos de secano, como los frutos de cáscara que estamos produciendo cada vez más y mejor, como el almendro, los nogales, los pistachos, creciendo últimamente por encima ya de 1.250 hectáreas. De vacuno hablamos de la raza retinta, de la blanca cacereña, de la vileña, de la oveja merina, del cerdo ibérico, de la cabra verata. Hablamos de una ganadería caballar de más de 50.000 cabezas y 1.250.000 hectáreas de dehesa llena de encinas y de alcornoques. Esto es importantísimo para esta región, no solo económico, sino también medioambiental. Y en un momento tan importante de negociación de la futura PAC, en la que la PAC, la política agraria comunitaria, será verde o no será. Tenemos también dentro de la dehesa otros recursos naturales, como el corcho, que somos los primeros productores nacionales, o la miel, que tenemos actualmente 650.000 colmenas, somos el primer productor nacional, el carbón y especies silvestres. Esta es la importante base económica en la que se sustenta la agroindustria, con fábricas de tomate, con productos transformados, como vais a ver mañana, con centrales hortofrutícolas, con mataderos y con fábricas de embutido, y con 14 indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen, más las que están en curso. La mayor parte de los productos que se exportan en esta región proceden del sector de la agroindustria. Por eso quería agradeceros vuestra presencia, porque para esta región el sector agroganadero es fundamental. Y por eso os pido y os solicito, y si me lo permitís, os exijo con todo el cariño del mundo y con la fuerza que nos da una región rural, que seáis exigentes con el mantenimiento del presupuesto de la nueva política agraria comunitaria. No podemos y no le podemos pedir a los agricultores y ganaderos que hagan más con menos. Eso no vale, no existe. Esta región, si algo tiene, es que nuestros agricultores y ganaderos la han cuidado y tenemos el medio ambiente que tenemos gracias a ello. Yo no me quiero extender más, son 3 días de trabajo y desearos y daros de nuevo la bienvenida a esta región agroganadera, sencilla, abierta y con mucha gente trabajadora, entre ellos la gente del campo. Muchas gracias. So, dear President, dear Minister, now it's not very easy for me because I couldn't follow you because I had no translation, but I hope I got the most important the most important messages. Dear President, dear ladies and gentlemen, the Agriculture Committee is very honored to have the possibility to visit the beautiful region of Extremadura and to see its special agricultural tradition. We, the 12 members from 7 different countries, are looking forward to exploring and learning about the agriculture production in the region, to see how the rural development funds are used in practice and what challenges the region is facing. For me, it is important to see the variety in farming across Europe. While negotiating the new CAP, we have the challenge to keep it as a common European-wide policy, while taking into account regional and national differences. Agriculture is one of the most important sectors in Extremadura, whereas fruit and vegetable production
is at the core of the region. Minister, you told about that which sectors are important for your region. Furthermore, Extremadura is the only producer of tobacco in Spain. We had a first very good and fruitful meetings, and we had the possibility to visit your town. And I'm looking forward to the exciting program the next 2 days to learn more about stone fruit, tomatoes, rice industry, to talk to farm representatives and taste some good cheese and other products. And just to add what the Minister said, we as an Agriculture Committee in the European Parliament, we fight for a budget for the Common Agriculture Policy from 2021 to 2027 for a budget that is or that has the same amount than the budget had in the current period. I think that's our common position as members of the Agriculture Committee of the European Parliament. And we fight for a budget that brings member states into the position that they use or that we can use 1.3% of the GDP. And I think that or this position would support in the future such a region as Extremadura, which agriculture and the cohesion funds are very important, or maybe the most important funds from the European level. So thank you very much again for your kind invitation, and thank you, and I hope and I'm sure we will have a fruitful discussion with you. Thank you very much. Bien, muy buenas tardes. Welcome to Extremadura. Estamos viviendo unos momentos especiales, probablemente porque la actualidad está llena de informaciones que ponen de manifiesto algo absolutamente ya innegable, que es la globalización. Y como consecuencia de la globalización, pues sobrevienen antiguos problemas y nuevas situaciones, ¿no? Hoy es un día complicado para Europa, con motivo de las informaciones que sobre el coronavirus están apareciendo. A eso tenemos que responder con más Europa, es decir, con más transparencia, con más información, con más coordinación. Y al mismo tiempo también estamos viviendo en España una situación especial que tiene que ver con el mundo rural, que tiene que ver con el mundo agrario. Yo he venido diciendo estos días pasados en nuestro país que el mundo urbano, que las grandes ciudades están de pronto descubriendo a esa otra parte del mundo que le da de comer. Y eso hace que sea una oportunidad para que en Europa se hable de la necesidad de fortalecer ese mundo rural. Sin la agricultura es absolutamente imposible tener ninguna opción de luchar contra la despoblación. Es decir, el elemento más claro para luchar contra la despoblación de esa parte de Europa que se está despoblando en muchos lugares es precisamente que la gente tenga una oportunidad para poder vivir. Y es el mundo del campo, es la agricultura, es la ganadería, esa oportunidad con la que se pueden encontrar y a la que nosotros desde aquí queremos seguir apoyando, ¿no? Europa no se está jugando el futuro de unos cuantos centenares de miles de agricultores. Europa se está jugando si quiere seguir siendo Europa o quiere seguir siendo otra cosa, ¿no? Y para eso nos tenemos que poner todos a reflexionar sobre que, siendo importante, porque lo son, las grandes industrias de producción de coches o las grandes industrias de producción de otras manufacturas, no lo es menos esa otra parte de Europa que es la que permite que los demás comamos,
que es la que permite que los demás puedan tener una vida mínimamente asegurada y sostenible, ¿no? Por eso, ustedes, que son nuestros representantes, todos ustedes nos representan al conjunto de los europeos y europeas, son quienes tienen que tener clara conciencia de nuestro apoyo. Cuenten con el apoyo de Extremadura, cuenten con el apoyo de España para trabajar en aquello que compartimos. Y es que Europa fue un proyecto que nació como la única oportunidad que los europeos y europeas teníamos para pintar algo en un mundo globalizado, donde podemos ser actores principales de reparto o secundarios. Si estamos juntos seremos actores principales, si estamos desunidos seremos actores de reparto. No pintaremos absolutamente nada, ¿no? Yo creo que eso es lo que en estos momentos tan importantes de decisiones de la Unión Europea en el marco financiero plurianual tenemos que asumir. En nuestras manos está decidir si queremos que Europa sea un elemento referencial en el mundo, y para eso obviamente es necesario tener políticas que compartamos, ¿no? No es posible defender una Europa más fuerte con unos presupuestos más débiles. No es posible defender una Europa con mayor capacidad para influir en el mundo con menos recursos para compartir y hacerlo posible, ¿no? Por eso espero que a lo largo de estos 3 o 4 días que van a estar entre nosotros puedan tener la oportunidad de conocer a esa otra parte de Europa que no es urbana, que es rural, que no está superpoblada, sino poco poblada, pero que contribuye, y desde aquí lo seguirá haciendo, a generar energía para que puedan vivir los que viven en las grandes ciudades, a generar alimentos para que puedan comer los que viven en las grandes ciudades y a generar la compensación a la contaminación, la absorción de gases de efecto invernadero para que en otros lugares puedan contaminar, porque aquí se absorben aquello que en otros lugares se contamina. Sostenibilidad, alimentación, en definitiva, todo lo que significa esta parte de Europa, esta parte de España, que yo quiero hoy compartir aquí con todos ustedes. Bienvenidos. Mi más cordial alegría por poderles tener aquí y decirles que en Extremadura sabemos muy bien lo que significa pertenecer a la Unión Europea, porque gracias a Europa, hace 30 años, esta era una región llena de desigualdades, profundamente injustas, y hoy no quiere decir que hayamos superado todas nuestras dificultades, pero muchas de ellas ciertamente sí. Y eso lo representa la bandera de Europa, lo representa la Comunidad Europea, lo representa la pertenencia común a Europa. Nada más y muchas gracias. Presidente, quería preguntar por los fondos de la PAC, ahora que está el presupuesto en stand-by, porque España es uno de los países que se oponen a aprobar una PAC con recortes. Ahora se habla de que es posible que se mantengan esos fondos, pero a cambio de ceder o de que haya recortes en fondos de cohesión. No sé cómo se ve desde Extremadura esos recortes o posibles recortes en fondos de cohesión cuando son también básicos en la región. Yo comprendo que retransmitir las negociaciones es algo absolutamente imprescindible en Estados democráticos. No puede haber ocultación ni opacidad, pero vamos a darle tiempo al tiempo, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que la posición de España, me consta porque además lo estoy hablando con el Gobierno, es de defensa de la política agraria comunitaria y de defensa de los fondos de cohesión, ¿no? Iremos viendo en el futuro qué es lo que se va decidiendo. Lo que sí me consta es que la posición del Gobierno de España es mantener los fondos de cohesión y los fondos de la política agraria comunitaria. Se quieren incorporar nuevos capítulos de gasto, que tienen que ver con la digitalización, que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con África y que tiene que ver con la inmigración, ¿no? Lo que tiene que Europa es decidir si quiere hacer más con lo mismo, con lo que estará haciendo más con menos, o apostamos por una política que permita hacer frente a los nuevos requerimientos que la Unión Europea tiene, ¿no? En principio vamos a ir por partes. Nuestra posición es la defensa del presupuesto, tanto en política agraria comunitaria como en los fondos de cohesión, ¿no?
y luego ya habrá oportunidad para discutir si hay un nuevo planteamiento por parte de la Comisión, de la presidencia croata o del Consejo Europeo, para que lo podamos discutir en las próximas semanas. Ahora parece una paradoja el que cuando el mundo del campo ha salido a la calle a decir cuál es su situación y el mundo urbano ha descubierto de pronto que los que le dan de comer tienen dificultades, que eso se resolviera con menos presupuesto. El Brexit, o lo que significa la salida del Reino Unido, no lo puede pagar el mundo rural europeo. Y eso es lo que vamos a defender tanto en política agraria como en fondos de cohesión. ¿Vale? Muy bien.